invitarme. Para mí es un gusto participar, tener totalmente contribución a todo lo que ustedes hacen desde la agencia y todo el ecosistema, y sobre todo participar con toda esta gente interesada. La verdad que es un placer y motiva mucho. Les comento en mi caso, simplemente eh, les comento que soy consultor de empresas, trabajo en una organización que se llama Grupo SET. Ahora les voy a contar un poquito más, un poco mi rol ahí. Básicamente hacemos consultoría especializada en todas las áreas de negocio. Dentro del Grupo SET estamos dentro de la unidad de negocio de SET Consulting, y después el grupo tiene otras unidades de negocio, de capacitación y demás. Pero básicamente dentro de lo que es la consultora, estoy a cargo de la unidad de consultoría, de todo lo que es estrategia organizacional y desarrollo industrial. Así que oportunamente hicimos una propuesta a todo el equipo de la agencia para trabajar un poco en estas iniciativas que están buenísimas, que agregan tanto valor a todo el ecosistema en diferentes temáticas, aportando un poco nuestro conocimiento ahí, que es un poco lo que vamos a compartir en este ciclo de capacitaciones, ¿no? Hoy y los próximos martes, sobre varios temas de lo que es el ecosistema empresario, ¿no? Así que muy agradecido, y bueno, vamos viendo a lo largo del desarrollo de la capacitación. Total disposición para cualquier consulta dentro de lo que es esta capacitación, que queda grabada, como bien decía Diana, como también a posterior o durante todo el ciclo, ¿no? Si les parece, no sé si estamos ya en condiciones, Daniel, Diana, Y Marcelo, Marianela, sí, podríamos ya arrancamos. empezar con la Bueno, clase. voy a compartirle entonces la pantalla, así me ayudo con una presentación y vamos avanzando. Avísenme porfa si ven. Ahí está, buenísimo. Sí, Bueno, sí, se ve bárbaro. bien. Bien, ahí está. Bueno, como saben un poco y comunicó la agencia, vamos a estar compartiendo este ciclo todos los martes 14 horas, aproximadamente de 1 hora y media de capacitación en diferentes temáticas. Un poco a ver si puedo ocultar esto. Segundo, no sé si están viendo la barra arriba, ¿no? No, se ve bien la pantalla ¿Se ve completa. bien? Ah, no, Sí. lo veo yo entonces, perfecto. No, bueno, vamos a recorrer un poco estas 4 capacitaciones. Hoy vamos a ver la parte de modelo integral 360, de qué manera podemos mirar integralmente un negocio desde una visión simple, ¿no? De una manera simple. Va a ser un poco la temática de hoy. Vamos a recorrer un poco el doble clic en esa manera simple a través de una metodología que tenemos, como les decía, en nuestro negocio de consultoría. La idea es contarles un poquito esa forma que hemos ido encontrando. Nosotros trabajamos mucho en básicamente todo nuestro segmento de consultoría, es el rubro PYME a nivel nacional y también regional. Ahora les cuento un poquito más, pero bueno, a través de toda esa experiencia y cierta validación académica y técnica, hemos ido encontrando un modelo que le llamamos 360, que es un poco el que vamos a compartir hoy para ver un negocio de manera simple e integral, ¿no? Y después, para las próximas capacitaciones, como anunció bien el equipo de la agencia, vamos a tener otras capacitaciones vinculadas, un poco la semana que viene lo que es gestionando mi empresa, básicamente aportando todo lo que es ciclo estratégico y metodologías para la gestión. En el tercer webinar vamos a ver un poco toda la parte de gestión de tiempo, tanto personal como de los equipos y la organización, todo lo que es organización y agenda. Y vinculado a ese último tema, vamos a dar un poco de metodología de lo que son reuniones efectivas de equipo, que como saben hoy en día, a través de haber atravesado una pandemia, no solo nos hemos tenido que adaptar a nuevas tecnologías y nuevos formatos, sino también que hay un desafío también en términos de, como decía antes, ¿no? De organización, de ser eficiente y de poder estar presente de diferentes formas. Así que eso sería un poco la cobertura de este ciclo que está interrelacionado, ¿no? Un poco
la temática de hoy, como les decía, para iniciar el módulo, sería el modelo integral 360. Aprovecho simplemente a compartirles un poquito de lo que les comentaba hoy. Un poco nosotros, como consultora, pertenecemos a Grupo SET. Brevemente, Grupo SET está, como les decía, conformado por algunas unidades de negocio. Una de ellas es SET Consulting, que es la consultora. Yo pertenezco a esa organización y básicamente lidero la parte de estrategia organizacional e industrial. Tenemos una unidad de negocio de experiencias ejecutivas. Tenemos también una plataforma de academia que brindamos capacitación también a todo el entorno organizacional y empresarial, vinculado principalmente al rubro PYME, de manera online y de manera presencial, ya sea en diferentes formatos. Trabajamos a veces en capacitaciones en empresas, o a veces trabajamos dentro de la plataforma, dependiendo un poco de la necesidad de los clientes. Tenemos también la parte de conferencias y lo que es speaker, que hacemos a veces también para ciertos eventos en el ámbito de las empresas. Tenemos obviamente también toda la parte de contenido. Hemos lanzado algunos libros desde Grupo SET a lo largo de todo el periodo de vida, los últimos 20 años, básicamente consolidando un montón de experiencia en la gestión PYME. Uno de ellos es el que ven acá, ADN PYME, por ahí alguno lo conoce. Y tenemos una última unidad de negocio que es Mano a Mano, donde trabajamos básicamente en una especie de consolidación de directorios con diferentes directores y gerentes generales de empresa, donde básicamente establecemos equipos de trabajo con diferentes agendas, compartiendo problemáticas, ¿no? Pero bueno, básicamente era repasarles un poquito para que sepan quién soy yo, cuál es la organización a la que pertenezco, y un poco simplemente de presentarme un poco más yo. Desde lo profesional tengo formación en administración de empresas y algunos posgrados más en lo técnico, vinculado a la parte de supply chain, a la parte también de desarrollo comercial. Y bueno, en mi experiencia laboral, muy en resumen, he trabajado en el ámbito tanto de empresas nacionales como multinacionales, que como ven acá abajo, en diferentes gerencias, diferentes sectores, experiencia bastante 360 en diferentes compañías, porque he tenido la posibilidad de ocupar diferentes cargos. Así que yo después toda esta información, para no demorar mucho y entrar un poco al objetivo de la reunión, se las voy a estar compartiendo, así que después las pueden ver en detalle y la pueden leer en detalle. Así que mi experiencia está basada en todo lo que es estrategia organizacional, desarrollo de canales también de distribución y toda la parte industrial. Por eso un poco estoy a cargo de esa área en la consultora, ¿no? Así que vamos a empezar un poquito con lo que es el tema de hoy. Como les decía, dentro de SET Consulting, nosotros trabajamos con un modelo que llamamos 360, con el concepto de una visión integral, una visión, digamos, de todo aspecto de la organización. Es un poco lo que conceptualiza el nombre. Es una herramienta, como les decía, que la hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo. Primero, obviamente, en la evolución de toda nuestra experiencia. Para que tengan una idea, hemos hecho más de 1000 trabajos de consultoría en todo lo que es Argentina y Latam, y más o menos siempre en promedio, hablando de la actualidad, estamos siempre con procesos de consultoría, alrededor de 80 a 100 consultorías tenemos activas siempre, con lo cual se imaginarán que la experiencia que tenemos a lo largo de estos 15, 20 años que existe la consultora es muy grande, sobre todo en el alcance del segmento PYME, ¿no? Entonces, les decía, hemos ido incorporando todo el conocimiento profesional y académico que tenemos y lo hemos ido puliendo a lo largo de toda esta experiencia, tratando de lograr un modelo sintético que nos pueda dar una visión integral de la empresa. En ese sentido nace el modelo 360, que básicamente, como ven acá, a la izquierda, muy gráficamente y sintéticamente demuestra un poco la visión que nosotros consolidamos. Es la parte de números, toda la parte que le llamamos modelo PEF, que tiene que ver, PEF, la sigla, con patrimonial, económico y financiero. La parte de propuesta de valor, que básicamente tiene que ver con toda la propuesta de valor del esquema de negocio, digamos, de lo que es el modelo de negocio, que es el corazón básicamente para que el negocio pueda traccionar y generar demanda. Y en tercer término también, como en el mismo nivel,
que los otros dos, ninguno está después del otro, sino que trabajan en simultáneo, lo que le llamamos RACI, que hoy le hemos cambiado el nombre a estructura y procesos, ¿no? RACI, ustedes conocerán por ahí, lo habrán escuchado, es una sigla que se utiliza también para asignar responsabilidades a los procesos y actividades y tareas, ¿no? Antiguamente le llamamos RACI, vinculado a una metodología que teníamos, hoy le sintetizamos el nombre en la parte de estructura y procesos, que básicamente tiene que ver con todo lo que es ejecución operativa en la empresa, ¿no? En cualquier ámbito emprendedor o de empresa, independientemente de su escala, todo lo que es ejecución, ya sea, cuando hablamos de ejecución, hablamos de ejecución operativa, ejecución comercial, todo lo que baja de la estrategia a la táctica y a la operación, ¿no? Así que, un poco conformadas esas áreas de afuera del modelo, todo esto lo consolidamos después, obviamente, en un directorio. Tratamos de generar en las organizaciones donde trabajamos una consolidación final dentro de una reunión de directorio, de una gestión de directorio, donde se puede analizar información de todas las aristas que mencionábamos antes, que están por fuera del círculo, para después tomar decisiones relevantes en el negocio, ¿no? Un poco lo consolidamos así. Bueno, después un poco les resumí en pocas palabras el detalle que ven a la derecha. Para cada uno de los bloques es un poco el detalle que les resumía verbalmente, ¿no? Pasando un poquito y entrando en el primer pétalo del modelo, la parte de PEF, lo que es indicador y control de gestión, básicamente trabajamos en intentar primero establecer bases informativas en nuestro emprendimiento, en nuestra organización o empresa, porque sin información básicamente cuesta mucho más primero medir y después gestionar, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos dentro del modelo PEF es ver qué información disponemos e intentamos consolidar todo, le llamamos nosotros, en un solo juego de números. Todo lo que es el flujo de información, a veces nos pasa en la práctica que tenemos diferentes fuentes de información, tenemos el sistema A o el sistema B, C, lo que sea, diferentes fuentes de información. Hablo de flujos de información o de sistemas informáticos, tenemos parte no sé, en un sistema Tango y parte en un sistema Begerman. Bueno, tratamos de llevar todo a una misma base para hablar de un solo juego de números. Entonces, ¿qué vamos a ver dentro de lo que es modelo PEF? La óptica económica, básicamente lo que es el estado de resultado, que nos permite ver si nuestra empresa gana o pierde, que parece algo obvio, pero realmente conocerán que no es tan así, y es algo que la mayoría de las organizaciones hoy sufre, sobre todo en contextos de alta volatilidad, de mucha complejidad, de mucho, a veces, por captar nuevas oportunidades, tenemos crecimientos exponenciales. Entonces ese crecimiento nos permite, básicamente nos moviliza mucho todo el tema de gestión y de números, y es necesario restablecerlo para saber dónde estamos parados, para que no nos agarre por creer que tenemos una crisis positiva de desarrollo, nos termine impactando la complejidad, ¿no? y el sobrecosto que eso tiene, ¿no? La parte financiera, básicamente vamos a ver toda la parte de lo que se llama flujo de cajas, un poco qué liquidez tiene mi empresa. Y por último, consolidando los anteriores dos, la parte de óptica patrimonial, donde se ve básicamente cómo está conformada la totalidad de mi empresa y cuál es la evaluación. Digamos, si yo quisiera saber cómo evalúo mi empresa, si la quiero vender, si la quiero coparticipar, bueno, de qué manera entendemos el todo de la evaluación de la empresa, eso lo hacemos a través de lo que es patrimonial, ¿no? Así que dentro de lo que es números, ese es un poco el bloque PEF. Bueno, entro un poquito a cada uno de esos bloques, la parte de estado de resultados, ¿para qué nos sirve? Para básicamente saber si la empresa está ganando o perdiendo dinero. Lo mencioné antes, algo que parece tan obvio, muchas veces no es tan obvio. Muchas veces el comentario que uno escucha es: la verdad que no sé dónde está la plata, o sea, se me pasa el día a día y yo no veo la plata. Bueno, entonces es muy importante tanto ver el estado de resultado, como ver el flujo de caja y como ver el patrimonial, porque muchas veces la plata puede ser una inversión que está puesta en maquinaria industrial o está puesta en algo por el estilo, ¿no? Entonces es lógico que por ahí
el dinero no se vea tan rápidamente. Para evaluar obviamente el desempeño, acá entra en juego toda la parte de gestión, la parte de directorio. Una vez que yo tengo números, puedo evaluar el desempeño porque puedo medir, tomar decisiones, como les decía antes, conocer las oportunidades de mejora, donde puedo enfocar yo toda la parte de eficiencias, oportunidades de mejora, presupuestación, gestión comercial. Bueno, eso se ve muy claro en el estado de resultados. Y bueno, obviamente el estado de resultados se basa en lo que es principio de devengado, en el momento que se incurre, ¿no es cierto?, en el gasto, independientemente después de cuando lo paguemos o demás. Así que cuando hablamos de estado de resultados, como para entrar un poquito más en detalle, vamos a hablar en diferentes cuentas, y vuelvo a lo que les decía antes. Es importante cuando nosotros curamos la información, digamos, buscamos consolidar una buena base de información para generar el estado de resultados, uno de los tópicos que nosotros marcábamos siempre es el de tener, le llamamos nosotros un bloque de cuentas, o un plan de cuentas se llama a veces, ¿no? Es decir, para cierto gasto una cuenta asociada. Eso nos permite trabajar después de manera resumida y decir, che, bueno, de esta bolsa de gastos tengo la cuenta tal que representa tanto. Nos permite hacer dinamismo de información, analítica un poco más ágil, a través de filtros por cuenta de los diferentes gastos. A veces no es necesario ver, obviamente, en diferentes tipos de empresas hay diferente amplitud de información, pero imagínense en una empresa de mayor escala, siempre sería muy complejo ver línea por línea de gasto, por eso utilizamos la parte de cuentas para sintetizar. Entrando un poco en las líneas del estado de resultado, tenemos la primera línea, que es la línea ventas, básicamente todo lo que se ha generado en términos de ventas a nivel bruto. A nivel bruto significa, digamos, de precio de lista por la cantidad. El costo de ventas, básicamente todo lo que sea el costo variable vinculado a esa venta. En algunos casos dentro del costo de ventas están metidos costos de fábrica en empresas que manufacturan. El único costo fijo es el que está metido como un variable, es el costo de fábrica, que también sería costo de ventas. Y bueno, básicamente las dos primeras líneas más importantes son estas dos, ventas y el costo variable o costo de ventas, que se le llama habitualmente, nos dan como resultado el margen bruto, ¿no es cierto? Que surge un poco de la venta menos el costo de ventas. Después, bajando hacia abajo en el estado de resultados, ahora lo vamos a ver más gráficamente. Seguro todo esto lo conocen, pero está bueno repasar todos estos conceptos. Tenemos el gasto de operación, el gasto estructural o los costos fijos. Muchas veces se encuentran diferentes terminologías, pero básicamente englobamos todos los gastos que se producen por la operación de la empresa, ¿no? Desde que abrimos la puerta de la empresa para tenerla activa, todo lo que es el gasto que se incluye ahí, en términos fijos, todo lo que es luz, impuestos, todo lo que carguemos de manera fija, ¿no? Y básicamente, restándole a la contribución marginal que veíamos antes, los gastos de operación, llegamos un poco a la utilidad operativa, o EBITDA, que se llama habitualmente, que es la utilidad que yo tengo, o el margen operativo que tengo después, antes de impuestos, ¿no? Básicamente sería el primer resultado operativo que yo podría evaluar como en una mirada de negocio en el estado de resultados, teniendo después, obviamente, que impactarlo un poco más en negativo por amortizaciones y la parte de impositiva. Pero para verlo más gráfico, ahora lo pasamos a ver en el estado de resultados. Algunos distingos de costo también, como para sumar lo que les decía recién, la parte de fijos y la parte de variables. Básicamente todo lo que tenemos fijo, independientemente de la actividad, y todo lo que sea variable, que tiene que ver o está impactado por el volumen de venta que se genere. Hablamos en el variable de todo lo que es materias primas, insumos, embalajes, y todo lo que es terciarizaciones. Y la parte de costo fijo, como les decía, toda la parte de impuestos, servicios y algunos honorarios fijos que solemos tener, ¿no? Entonces, a modo de resumen, lo que les comentaba recién, gráficamente, un poquito más gráficamente, después de haber repasado los conceptos, toda la parte de bienes, de venta de bienes y servicios, menos el costo de ventas o el costo variable, nos da la contribución marginal.
y si le bajamos los otros costos, que son los fijos o los gastos estructurales, tenemos básicamente el resultado operativo, que es el primer número que nos permite deducir si nuestro negocio rinde o no económicamente. Obviamente, si el resultado es positivo o si el resultado es negativo, y en muchos casos, qué tan lejos, ahora vamos a ver el concepto, estamos de un punto de equilibrio, ¿no? de ni ganar ni de perder, ¿no? Caso de un sintetizado muy simple a modo de un emprendedor, podría ser el siguiente: la venta en ingresos mensuales durante el mes de enero 2020, en este caso en el ejemplo, menos los costos variables, nos da la contribución marginal. Le restamos después todo lo que es costos fijos en su conjunto, en diferentes líneas identificados. Llegamos un poco al resultado operativo, que en este caso es negativo, ¿no? Nos está diciendo que el negocio pierde dinero básicamente por que el nivel de ventas que tenemos o de ingresos no cubre los costos totales integrales que tenemos en el resultado. En este caso, como es un ejemplo de un emprendimiento, no está incurrido en ningún impuesto a las ganancias, ¿no? En el caso de una empresa sabemos que sí. Pero de una visión simple de cómo se puede poner en blanco y negro lo que veíamos antes. Importante, si me lo pasé de largo, si vemos acá, por ahí en algún emprendimiento, está bueno que lo tengamos en cuenta. Uno de los principales costos es el sueldo emprendedor, si se fijan, que está representado acá en 29.000 pesos, que muchas veces está bueno remarcarlo porque muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no? No se tiene en cuenta, uno como emprendedor inicia su emprendimiento, básicamente se fija la venta, le resta los costos y llega un poco al resultado operativo, y no está incurriendo en tener en cuenta su costo de oportunidad, ¿no? Su tiempo dedicado para cualquier actividad del emprendimiento y una especie de simulación de sueldo que él debería tener, ya sea porque está él, pero si el día de mañana no está él, tendrá que contratar a un empleado, entonces ese costo va a estar igual como un costo fijo. Entonces, claramente es uno de los costos principales que impacta directamente en el resultado de manera bastante significativa. Así como pasa esto en el caso del sueldo del emprendedor, puede ser que también pueda ser una locación, ¿no? El costo de oportunidad de tener un local propio, que no lo estoy impactando acá dentro del costo fijo de alquiler, como si lo alquilara, porque es mío, pero en realidad tengo un costo de oportunidad que sí debería impactarlo acá en una línea para que castigue un poco más el resultado, ¿no? No deja de ser un costo de oportunidad. Así que son algunos tips que están buenos tener en cuenta a la hora de pensar esto desde el punto de vista emprendedor, ¿no? Y bueno, cuando lo pensábamos después a la parte del sueldo emprendedor, es lo que le decía, todo el tiempo que uno le dedica, el costo de oportunidad, y el tiempo que le dedica a toda la parte de la gestión que trabaje, ¿no? Toda la parte productiva, atención al cliente, presentación de servicio, presupuestación. Cualquier actividad que el emprendedor haga de manera directa está impactada ahí y debe estar impactada en el resultado. Bien, otro concepto dentro de lo que es estado de resultados, acá viendo un poco un estado de resultado diferente, fíjense que tenemos un poco el mismo esquema a la izquierda, la parte de ventas, la parte de costos variables. Como les decía, dentro de los variables puede estar el costo fijo de producción, es el único costo fijo que se interpreta como variable, básicamente porque tiene que ver, está sensibilizado a la cantidad vendida. Llegamos a la contribución marginal, o lo que se llama resultado bruto, y los costos fijos, ¿no? En la línea de abajo, teniendo en cuenta finalmente el resultado o la rentabilidad operativa antes de impuestos. La diferencia de lo que veíamos antes es el mismo esquema, simplemente que tiene un total en la primera columna por el total del negocio, y después tenemos dos columnas donde abre ese total en unidades de negocio. Como yo le decía, ejemplo, grupo SET, unidad de negocio de consultoría, unidad número 1, y unidad de consultoría, y unidad de capacitación, unidad número 2. Entonces el estado de resultado, mientras más apertura tenga, me va a permitir ver cómo están funcionando las unidades de negocio, ¿no? Entonces, si se fijan acá, lo que muchas veces permite tener un estado de resultado aperturado es ver que, por ejemplo, la unidad de negocio 1, que tiene una rentabilidad operativa de 25.400 pesos, está subsidiando a una unidad de negocio 2,
que está perdiendo dinero, ¿no? Que tiene un resultado negativo en 4.600 pesos. Esto básicamente lo que quiere decir este slide es, tratemos de abrir la información cuando tenemos más de una unidad de negocio, lo mayor posible, por categoría de producto, por canal, por negocio per se, como le estamos mostrando acá y demás, porque eso da un poco esta visión. Si no, básicamente, si lo vemos cerrado, nos va a pasar que no vamos a poder ver estos efectos. Entonces acá no nos va a permitir tomar ninguna decisión. Por ahí un estado de resultado más cerrado, en términos, por ejemplo, de la unidad de negocio 2, que está dando pérdidas, por qué está dando pérdidas, qué tenemos que hacer, qué acciones podemos tomar, si tenemos que trabajar más en la parte de ventas, o tenemos que trabajar más en la eficiencia de costos, en la parte de abajo, en costos fijos. Bueno, en todo eso se pueden disparar múltiples acciones, ¿no? Así que eso es un poco el sentido de tener la información abierta. Otro mensaje clave que les dije hoy, le adelanté, es el punto de equilibrio, es decir, nos vamos a encontrar con estado de resultados donde ganamos o perdemos, pero también tenemos que entender la brecha, ¿no? En esa ganancia o pérdida del punto de equilibrio. En qué lugar yo me tengo que ubicar en mi facturación, en mi venta, para no ni perder ni ganar, digamos. ¿Cuál sería el mínimo que debería vender en mi negocio o que debería facturar para sostener el negocio y todos los costos integrales, ¿no? Básicamente esta es la fórmula. Básicamente se calcula con los costos totales, costos fijos más variables, dividido la contribución marginal que nosotros tenemos por el precio unitario. Así que ahí vamos un ejemplo para que sea más gráfico. Sobre lo mismo que veíamos hoy, acá primero la cuenta está hecha a modo unitario. Nosotros, cada unidad que vendemos, el precio que tenemos de venta es 160 pesos. El costo variable es de 50 pesos, es decir, el precio de venta menos el costo variable. Estamos hablando de las primeras dos líneas que están acá, ¿no? Nos dejan 110 pesos, o sea que la contribución marginal unitaria por cada unidad de producto es del 68,75. Como bien decía la fórmula recién en la hoja anterior, si yo tengo costos totales por 129.200, que son la suma de los costos 99.200, los costos fijos, más los 30.000 de producción, que son costos también fijos de producción, eso nos suma 129.200, o sea que partiendo de ese costo total, si lo divido por el 68,75, que es la contribución marginal unitaria, me da que tengo que facturar 187.900 pesos por mes para estar en equilibrio, ni ganar ni perder. Que si se fijan, si yo voy al total acá, es básicamente la sumatoria de costos de 188.000 pesos, números redondos, lo que yo debería facturar para absorber tanto los 30.000 como los 99.200, ¿no? Entonces, yo sé que mi negocio tiene que vender 188.000 pesos todos los meses o vender 1.175 unidades al precio unitario que tengo determinado. De esa manera yo ni gano ni pierdo. Entonces yo tengo como un umbral mínimo de facturación para que mi negocio sea sano, ¿no? Y no caiga en pérdida. Eso es básicamente alguna herramienta para que ustedes tengan en cuenta respecto a su negocio, su emprendimiento, para determinar el costo de equilibrio, el punto de equilibrio, perdón, que les permite ese umbral mínimo, ¿no? Hasta ahí están los resultados, un poco creo que venimos bien. Vamos a entrar un poquito en la parte un poquito más rápido, en la parte de algunos ejemplos de la parte financiera, para obtener un poco la visión de liquidez que tiene la empresa. Básicamente, el indicador de liquidez está determinado por el flujo de caja en la compañía. Básicamente, ¿de qué nos sirve esto? Básicamente para estar informados en todo momento del flujo de caja, que es el neto de ingresos y egresos que yo cuento, mi cuenta bancaria, mi caja organizacional y todo lo que se maneje en ese sentido. Nos permite visibilidad, nos permite anticipación a todo lo que tenga que ser con compromisos asumidos en próximos días, en próximas semanas, en próximos meses, y nos permite obviamente tener una planificación y
y una visibilidad bastante ordenada de lo que va a ser en mi día a día desde el punto de vista de caja para la gestión que tengo que afrontar, ¿no? Un poco se resume más siempre gráficamente, igual que el estado de resultado. Fíjense acá, lo ideal que esta planificación financiera se pueda llevar a nivel diario, idealmente, o mínimamente semanal. Fíjense que acá yo les hago un corte de un flujo de caja semanal. Imagínense que esta es una planilla súper extensa, a nivel horizontal, tiene día por día y semana a semana, pero básicamente nosotros tenemos una disponibilidad diaria, donde partimos, en este caso, les indico acá, son estos 6.000 pesos, que básicamente la disponibilidad que yo tengo de dinero en efectivo o en cuenta bancaria, y básicamente después los ingresos que yo voy a contar en el día de cobro de algún cheque, de alguna transferencia, lo que sea, vinculado a toda mi gestión, digamos, organizacional, comercial, y después toda la parte de los egresos, ¿no? De la parte, digamos, naranja para abajo, toda la parte de egresos, desde los cheques hasta lo que es proveedores, pago de honorarios, sueldos, bueno, todas las erogaciones que yo tengo que hacer ese día puntual están listadas, básicamente sumarizan 37.100 pesos, y bueno, el flujo de fondo final que nos queda entre lo que es disponibilidad más los ingresos del día menos los egresos, nos da un poco el flujo de fondos y el saldo final de la caja, que es un poco como vamos a arrancar al día siguiente, ¿no? Yo acá les quise hacer simplemente un corte de un solo día para que ustedes lo puedan ver, y el saldo final del día este va a ser la disponibilidad del día siguiente, ¿no? Y así sucesivamente es como deberíamos llevar nosotros todo el flujo de caja, teniendo en cuenta la disponibilidad de ingresos y egresos, para tener un orden y una planificación hacia adelante de todo lo que son erogaciones e ingresos en la compañía, para tener una posición financiera en un momento determinado. Y el desafío justamente es, dentro de lo que es la clasificación de todos los ingresos, es tener en cuenta financieramente, obviamente, principio de las finanzas, cuándo nos van a entrar los ingresos, ¿no? Ahí tenemos en cuenta que nosotros vendemos en determinado plazo de pago y en tal momento nos debería ingresar por una condición de venta 15 días, 30 días, 40 días, cierto ingreso en tal día. Entonces ahí también lo que nos permite llevar una historia del flujo de caja muchas veces es ir viendo ese nivel de desvío, ¿no? Con tal cliente tengo una condición de 30 días, cobro a 28, a 29 o a 30 máximo, pero siempre cobro un término, y para ciertos clientes eso no me pasa. Y sé que tengo un desvío de 5 a 7 días más, por gestión interna, por lo que sea, entonces yo todo eso lo voy planificando y lo puedo ir provisionando, ¿no? Bien, y por último la pata patrimonial, básicamente vinculado a lo que es lo anterior, toda la parte de cuando yo quiero ir a ver cuánto vale mi empresa, nos va a reflejar la situación patrimonial, la situación económica y financiera que repasábamos anteriormente. Nos puede dar comportamientos año contra año o periodo contra periodo, y yo puedo saber claramente dónde está mi dinero, y puedo hacer una evaluación de mi empresa, como les decía, básicamente el concepto de lo que es lo que se tiene menos lo que se debe, ¿no? Entonces, todos creo que conocen la parte de situación patrimonial, toda la parte de activos, menos el pasivo, nos da el patrimonio neto, la evaluación de la empresa. Sabemos que conceptualmente, ¿qué es cada cosa? El activo conjunto de bienes propios y derechos sobre terceros, es decir, todos los derechos que yo tengo por cobrar y diferentes cosas que ahora vemos, como el pasivo es el conjunto de derechos de terceros sobre mi empresa, es decir, todo lo que los derechos que tienen los terceros de cobrarme a mí. Y bueno, toda la parte de estado patrimonial simplificado, un poco en este esquema que por ahí conocerán, para entrar un poco en detalle, por ahí un poco cómo ampliamos la parte de activo, en todo lo que es activo corriente, básicamente la disponibilidad y los créditos, y el activo, lo que se llama activo no corriente, en lo que es bienes de cambio y bienes de uso, que un poco a la derecha puse una tablita para que se entienda también un poco
un poco desplegado a nivel, digamos, más cartesiano. Y bueno, la parte de financiamiento, todo lo que es proveedores, lo que tengo que pagar a proveedores y lo que son deudas financieras, nos da finalmente el activo, la parte verde, menos el pasivo, la parte naranja, lo que es nuestro resultado como patrimonio neto, que podríamos deducir como valuación de la empresa, ¿no? Entonces, un ejemplo por ahí de circulación de los recursos podría ser este, ¿no? Tenemos básicamente salida de bienes de cambios a valor de costo, puede ser, por ejemplo, la venta de alguna máquina, y a su vez tenemos entradas de disponibilidades, de dinero a la caja por el negocio, por ventas. O sea, tenemos básicamente un incremento del activo por dos movimientos, la venta de bienes de cambio y a su vez la entrada de disponibilidades. Y después tenemos básicamente la parte de pago a proveedores y lo que son deudas financieras que pagar. Finalmente nos daría como resultado un valor agregado, ¿no?, en lo que es patrimonio neto por los movimientos que antes decíamos. De esa manera pueden darse un montón de movimientos, así como yo puedo tener por ahí un activo menor al pasivo y demás, ¿no? Pero en este caso, a modo de muy simple de cómo funciona esto, para entender un poco el flujo de cómo se mueve el patrimonio neto, es que les daba el ejemplo anterior. Pero bueno, hay múltiples chances de ver esto. Lo importante es esta apertura, ¿no?, que tengamos en cuenta dentro de lo que es el activo, lo que es corriente y no corriente, es decir, todo lo que está inmovilizado como no corriente en bienes de uso, bienes de cambio, y lo que tenemos como corriente, y lo que es el pasivo, ¿no?, que tengamos bien claro y distinguido a nivel contable toda la parte de deudas con proveedores y financieras, ¿no?, préstamos y demás cosas que tengamos, para lograr entender bien el resultado, que finalmente es el patrimonio neto que nos va a dar la orientación de evaluación de la empresa. Así que un poco en ese resumen, toda la parte de PEF que nosotros trabajamos, creo que quedó claro. Si hay algunas cosas que profundizar, a ver, quedó claro por así decirlo, digo, si hay alguna duda que profundizar o algo, como les digo, aprovechemos que yo después les voy a compartir el material, podemos verlo para fuera de la reunión, cualquier duda específica que tengan respecto a la parte de números, pero sería bueno continuar por ahí con la dinámica para primero respetar el tiempo de ustedes y en todo caso que haya que profundizar algo, estoy a entera disposición para después hacerlo, y a su vez la clase va a quedar grabada y va a quedar la información a disposición. Así que hasta ahí la parte de números, que era una de las patas que le decía del modelo 360, que nosotros un poco gestionamos. Entrando en la pata número 2, lo que es propuesta de valor también, como algo, una pata fundamental para ver el 360 de la compañía. Básicamente utilizamos mucho lo que es para ver el negocio en una sola página, el modelo Canva, que ustedes conocerán, que por ahí podemos profundizar también lo que sea necesario después, pero creo que lo vamos a ver también en algún webinar a posterior. Pero básicamente por su poder de síntesis y de representación, básicamente el Canvas tiene a la derecha toda la parte de generación de demanda, segmentación de clientes, cómo me relaciono con los clientes y canales, y propuesta de valor, ¿no? Está puesta en el centro justamente por ser el corazón de la compañía, ¿no? Una de las cosas claves, y ahora vamos a ver por qué. Después a la izquierda tenemos más que nada la parte operacional y de ejecución, todo lo que son actividades claves. Hoy les mencionaba la parte operativa, la parte comercial, la ejecución táctica y operacional, y qué recursos necesito para ejecutar esas actividades claves. Y finalmente, asociaciones, ¿no?, que tengo, proveedores, entidades, bueno, todo lo que el negocio como ecosistema también tiene como socios. Finalmente, en los cuadrantes de abajo, toda la parte de costos a la izquierda y de ingresos a la derecha, que lo vimos bien recién en el estado de resultados, ¿no? Entonces, nos vamos a centrar en el modelo de negocios, en el corazón, que es la propuesta de valor. Así le llamamos un poco a esta pata de lo que es el modelo. Propuesta de valor, un poco lo que hemos desarrollado en SET, es básicamente, a modo de resumen, partimos de definir el segmento de clientes, pasar por un pedido de valor,
a todos esos clientes o mercados objetivos, generar una propuesta de valor superadora para mi negocio o emprendimiento, entender las variables críticas, es decir, compararlas contra un contexto, contra un mercado, contra una geografía, lo que sea, y finalmente medir, como todo, ¿no? Así que vamos a entrar un poquito en cada uno de estos bloques que tiene la propuesta de valor y este esquema que hemos diseñado acá en SET. Primero y principal, así como les mencionaba que es el corazón de la compañía, la parte de propuesta de valor, es porque básicamente define lo que me diferencia de la competencia, ¿no? Es lo que me permite ver para qué segmento estoy, a qué segmento quiero apuntar. Básicamente es una metodología que nos va a permitir ver si yo estoy bien enfocado en segmento, ahora lo vamos a ver, qué pedidos de valor de cada segmento debo definir para saber cómo estoy, conocer las propuestas que hay en el mercado, mi competencia, compararme contra ellos, copiar alguna cosa que sea interesante o sea necesario ayornarse, y establecer un poco variables críticas e indicadores, como les decía recién, ¿no? Como principal disparador de la importancia de la propuesta de valor en el negocio para no ser uno más, ¿no? Para no pasar desapercibido en el mercado. Entonces, empezando por el paso 1, la parte de segmentación. Básicamente entendemos por segmentos para quién soy, para qué grupo de consumidores soy. Para ellos tengo que tener en cuenta dividir los segmentos en diferentes, digamos, aristas que uno puede medir, teniendo en cuenta diferentes variables, teniendo en cuenta un montón de definiciones de segmento que tienen que ver en algunos casos con variables duras o blandas. Variables duras pueden ser geografía, mercado geográfico que yo quiero apuntar, ejemplo, quiero desarrollarme más allá de Argentina, quiero empezar a desarrollarme en Uruguay, quiero ir por un mercado de la TAM, quiero empezar a trabajar más con el ámbito de lo que es Chile, toda la parte cordillerana, bueno, definir un poco geográficamente, rango de edades, niveles socioeconómicos, bueno, un montón de formas de poder definir el segmento desde el punto de vista, si se quiere, más de generación de demanda o estrategia de marketing, ¿no? Y variables blandas pueden ser referencias de gustos, preferencias, variables sociales, tendencias sobre todo, nos ayudan un poco a definir ese segmento objetivo al que queremos participar. A veces, en términos más de marketing estratégico, también se incorpora el concepto de storytelling, que se llama al segmento, es decir, si yo tengo que describir mi consumidor, ¿quién sería mi consumidor? Ya cuando voy directamente a la venta consumidor, ¿no? ¿Cuál sería el estereotipo de ese consumidor? Entonces, un ejemplo podría ser para una empresa, en este caso, que ponemos ficticia, que es la Argentina, un consumidor tipo, fíjense, no lo voy a leer todo, pero fíjense que uno desde una estrategia de marketing, cuando piensa en el consumidor, puede pensar de una manera súper exhaustiva. Fíjense que acá, este estereotipo, a qué nivel de detalle llega. Digamos, estamos diciendo que nosotros le queremos vender desde Argentina ropa deportiva a un consumidor como Federico, ¿no? Fíjense la descripción que tiene todo este storytelling, se llama, o estereotipo de consumidor, que básicamente habla de su edad, habla de sus gustos, habla de su nivel socioeconómico, habla de cómo se mueve, se comporta, habla de su emoción, habla de un montón de contextos que realmente uno puede decir, esto es más de escritorio, esto es más de marketing, pero está bueno, si nosotros podemos hacer un ejercicio de menos a más en este sentido, definimos bien un segmento y después vamos por la variable consumidor, realmente hay negocios muy exitosos que han hecho buenos trabajos acá, identificando tendencias, haciendo una buena segmentación y finalmente teniendo un buen estereotipo, podemos realmente agregar valor y direccionar más cualquier estrategia de generación de demanda que vayamos a implementar, ¿no? Así que se los dejo, después lo ven, pero es una de las formas de menos a más de ir llegando a ese estereotipo de consumidor. Entrando un poquito más en profundo en la segmentación, para que se entienda finalmente lo que es el concepto de segmentación, que está vinculado también al pedido de valor, es un poco resolver la pregunta
de por qué motivo consumís un producto, ¿no? O servicio de mi mercado, de mi oferta. Entonces, para eso, lo que hacemos es ni más ni menos que hablar con el potencial consumidor, con el potencial mercado, con las personas muchas veces, ¿no? A través de un montón de formas que se puede hacer. Hoy están las redes sociales, hay encuestas, hay visitas presenciales en puntos de venta, bueno, hay un montón de formas, pero el concepto acá es pedido de valor. Salgo al mercado, a mi segmento, a entender por qué los motiva a consumir un producto de la oferta mía, y en todo caso, por qué elige a mi competencia y no me elige a mí, ¿no? Entonces, un pedido de valor, básicamente debemos dividir un poco todo ese feedback que recibamos del mercado en términos de importancia relativa. Nosotros le damos por ahí un peso de excluyente muy importante e importante, ¿no? Ahora vamos un poco a algún ejemplo. Después lo que es validación de segmentos, también entender un poco con ese pedido de valor y ese feedback del mercado. Ahora lo vamos a ver más gráfico en un ejemplo. Se los estoy explicando un poco conceptualmente previamente. Cuando tenemos el feedback del mercado, lo que tengo que hacer, le di una ponderación a cada cosa, tengo que ordenar la información y ver qué ese segmento, qué valida más ese segmento, ¿no? De menos a más, como decíamos antes, de más importante a menos importante. Y con todo lo que esté punteado como más importante, como una ambición de compra nivel 1, digamos, va a ser mi umbral mínimo. Si yo veo que salgo a hacer una encuesta, yo vendo, por ejemplo, autos, tengo una concesionaria de autos o fabrico autos, salgo a hacer una encuesta de qué el consumidor valora más a la hora de comprar un auto. Y en el nivel 1 todos me dicen la parte de que tenga 6 airbags, la parte de seguridad, la parte de confort, bueno, claramente cuando yo consolido los resultados me va a decir que eso es una variable crítica, que todo el mundo la valora, y yo no puedo ir con mi marca de autos o mi fábrica de autos a hacer un auto por menor de eso, digamos, menos de eso. Esos que todos valoran es lo que se llama umbral mínimo de valor. Si yo voy por debajo de ese umbral mínimo, es decir, no le pongo los airbags, no le doy confort al auto, es prácticamente no entender el mercado, o estamos trabajando en un segmento que no es para nosotros, ¿no? Entonces, ese es un poco el concepto del umbral mínimo. Si quieres ¿Sí, calentar perdón? un poco. Perdón. Pensé que alguien hablaba. No, perdón. No, no hay problema. Acá les paso un poco el ejemplo que les decía, como que les anticipaba recién, la parte de segmentos. Fíjense en este caso, lo que hicimos un poco como simulación en este ejemplo es una encuesta respecto a atributos que valora el cliente en cuanto a autos familiares compactos. Entonces, fíjense que el resultado de la encuesta nos trajo como principales, nivel 1, el bajo consumo de combustible, el precio y la financiación. Como ponderación intermedia, el diseño, el aire acondicionado y el espacio interior. Y como última condición, digamos que por lo que no me mueve tanto la aguja a la hora de decidir, es la parte de seguridad y marca. Es decir, que no tengo problemas a la hora de comprar un auto, la marca es indiferente si es que tengo todos los atributos número 1. Entonces, cuando los voy a ordenar y los pondero, me quedan así. Me queda que el bajo consumo de combustible, el precio y la financiación, desde el punto de vista del consumidor, son los atributos que más valora el mercado o el consumidor, el comprador de autos compactos. Entonces, es un poco la conclusión que yo debo sacar de este pedido de valor en estos atributos, es básicamente la que les decía recién, y como punto de acción es: yo no debería salir a competir en ese segmento si realmente quiero estar ahí, sin un auto compacto que no tenga buena eficiencia de combustible, de consumo de combustible, que no tenga un precio acorde y que no le pueda ofrecer yo a ese mercado una financiación acorde. Entonces, ahí es un poco donde se culmina todo lo que les explicaba antes en un simple ejemplo, ¿no? ¿Qué puede pasar
a veces nosotros podemos definir más de un segmento o querer participar en más de un segmento. Nos damos cuenta en la dinámica del mercado que podemos también participar en un segmento diferente. Entonces, lo que hacemos es pedir valor a diferente público, a diferentes segmentos. Cuando consolidamos resultados, y si los resultados fueran dos tablas como esta, muy similares, lo que dice el comentario de abajo es, muchas veces en lugar estaríamos confundidos, en lugar de estar yendo a dos segmentos, estaríamos yendo al mismo, simplemente que tenemos que enfocarlo, pero estamos hablando en términos de segmentación del mismo segmento, ¿no? Entonces, en resumen es cuando los resultados se repiten entre diferentes segmentos, por ejemplo, autos compactos y autos familiares, o no sé, o de competición o de alta gama, bueno, si por ahí yo me encuentro con los mismos resultados, lo que tengo que pensar es si no estoy trabajando en el mismo segmento, y por ahí aprovechar, no hacer diferentes estrategias, sino trabajar sobre la misma, ¿no? Entonces, por último, llegando un poco a ese umbral mínimo que definimos, que yo ya sé dónde tengo mi vara, digamos, para participar en ese segmento. A partir de eso, vamos a lo que es propuesta de valor. Entonces, cuando vamos a la propuesta de valor, hay que describir un poco esas variables críticas. Y vamos a verlo más claro en un ejemplo. Entonces, acá vamos a un ejemplo diferente. Recién les comentaba un poco la parte de autos compactos. Ahora vamos a la parte de lo que es gastronomía o restaurante. Fíjense que acá tenemos el ejemplo de los mariachis Restó, que viene a ser mi compañía, mi emprendimiento. Y un poco yo hice un pedido de valor sobre estos atributos, que yo creo que son los más importantes para el segmento. El ambiente y la climatización del lugar, que no haya chicos, que haya un menú gourmet, que tenga carta de vino, que tenga una buena calidad de atención, que tenga horarios de restaurante y de bar separados, que tenga un estacionamiento con un valet parking, que tenga un servicio de coctelería y que tenga espacio suficiente sobre las mesas. Eso es un poco lo que mi segmento tiene como atributos más importantes. Entonces, yo ya pedí valor, me dieron las respuestas en el mercado, soy Mariachi Restó, y acá ¿qué hago? Básicamente me comparo en ese pedido de valor con mis competidores. Entonces yo acá, como en una especie de semáforo, en verde, amarillo o rojo, lo que yo hago acá es saber, me comparo con el marítimo. En ambiente y climatización estoy por encima, es decir, yo, Mariachi Restó, estoy por encima. Es algo bastante cualitativo y simple, ¿no? Sin embargo, si me comparo con Rooftop, estoy por abajo. ¿Qué quiere decir? Que el ambiente y climatización de este restaurante Rooftop es mejor que el mío. Entonces yo ahí ya tengo un competidor directo que está por encima de ese atributo que la gente valora tanto, ¿no? Entonces, hacia la derecha, lo que tengo que tomar son planes de acción para mejorar esos semáforos rojos, tanto de corto como de mediano plazo, ¿no? Fíjense que uno de los planes de acción de corto plazo, para la parte de ambiente y climatización, es la de generar una modernización del interior del local. Empezar por la parte interna, toda la parte de sillas y mesas, cambiar un poco el mobiliario, sería una de las acciones que se podría ver. Posiblemente yo fui a ver este restaurante Rooftop, digamos, me fijé cuáles son los distingos y demás, y estoy tomando esa acción en función de eso, ¿no? Y más de largo plazo podría ser una reforma por ahí de mayor inversión, tanto interior como exterior, porque por ahí yo entiendo que esa es la tendencia, o fíjense que, no sé, que también puede ser respecto a los demás atributos. Yo convengo que en el mediano plazo voy a tener que hacer una reforma edilicia un poquito más grande para estar más ayornado no solo a la parte de ambiente, sino también al resto de las cosas, ¿no? Y así con cada cosa. Finalmente, en ese proceso de segmentación, de pedido de valor, de clasificación de la opinión del mercado y la definición de las variables críticas, básicamente me comparo con mi competencia, yo voy a poder armar la propuesta de valor más competitiva por encima del umbral mínimo de mercado y más competitiva, más diferenciadora, que me va a dar un poco de porción de mercado a mí y me va a permitir desarrollar un negocio
de una manera más sustentable, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es esta metodología de propuesta de valor que llevamos adelante acá. Yo se las resumí mucho, después véanla bien, creo que está claro el paso a paso, creo que los ejemplos son lo más gráficos siempre, así que cualquier cosa, después lo pueden seguir también profundizando, ¿no? Obviamente, parte transversal de toda la gestión de la empresa es verificar, básicamente esa es la palabra, verificar si todo esto que yo defino, que siempre tiene que ser dinámico, estas propuestas de valor se van a ver reflejadas en los resultados del negocio, en la generación de demanda, en las ventas, en la parte comercial, en la parte de marketing. Entonces, todo eso que yo voy midiendo en la gestión, obviamente parte de los indicadores de control comerciales va a ser ver qué es lo que no está funcionando, o que sí, para potenciar lo que sí y corregir un poco lo que no, ¿no? Tomar algunas acciones, como en todas las gestiones, trabajando con información de manera de indicadores y haciendo acciones correctivas para mejorar, ¿no? Bien, hasta ahí un poco repasamos las dos patas del modelo 360, la parte de números o PEF y la parte de propuesta de valor. Vamos a entrar ahora un poquito en la parte de estructura y procesos para entender la otra pata fundamental. Básicamente hablamos un poquito de números, hablamos un poquito de la estrategia de negocio, que eso el webinar que viene vamos a profundizar bastante en la parte estratégica, por eso se los di muy por arriba acá. Y ahora tenemos que entrar un poco tenemos números, tenemos estrategia, tenemos definido un montón de cosas de generación de demanda, ahora hay que operar, hay que trabajar en la parte táctica operativa, hacer la ejecución de todo eso que dijimos que vamos a hacer, en términos de estructura organizacional, de personas y de procesos, ¿no? Entonces, entrando un poquito a mí, en esa pata, es cómo yo, dueño de empresa, cómo yo, digamos, directivo de empresa, gerente, emprendedor, puedo ver la otra pata, resumida también, de la gestión más exhaustiva a través de la estructura y procesos, que es el otro punto que tenemos en el modelo 360. Primero lo que hacemos cuando entramos a la estructura y procesos, vemos organigramas, ¿no? Acá tenemos un organigrama tradicional, entender un poco qué nos pasa. Muchas veces vamos a empresas que no tienen ningún organigrama, o sea, tienen una estructura de por ahí de más de 10 empleados, y nunca hicieron un organigrama, una organización de los roles y funciones de la gente, ¿no? Primero y principal, para partir, bueno, dar bases elementales y segmentadas de quién se ocupa de cada cosa, ¿no? Nos ha pasado, hay empresas inclusive más grandes, donde no tienen definido un organigrama, por cuestiones miles, ¿no? De no tuvieron tiempo de hacerlo, no le pusieron el foco, se definió rápido y quedó desactualizado, bueno. Un organigrama general, en este caso, fíjense, es muy exhaustivo, una empresa muy grande, puede tener áreas de generación de demanda, tenemos la parte de marketing, de ventas que hablábamos recién, de canales comerciales, la parte de finanzas y control de gestión, que un poco hablábamos. Yo voy de chino, vale 400. No, de chino vale 380. Si yo le compro de chino, de chino vale 700. ¿Pueden poner en mudo, por favor? Gracias. Ahí está. La parte financiera y de control, la parte operativa, de toda la parte de cadena de abastecimiento, de fábrica, las áreas de staff o servicios corporativos, se les llama a veces, recursos humanos, comunicación, sistemas legales, auditoría, servicio al cliente, contabilidad, bueno, que muchas veces pueden ser servicios terciarizables, ¿no? Básicamente acá tenemos un organigrama, digamos, tradicional, exhaustivo, para que se entienda un poco todas las áreas de una compañía. Después tenemos organigramas también tradicionales mucho más chicos, ¿no? Porque dependen del nivel de escala de compañía y el modelo de negocio. Entonces, siempre partimos para ver la parte de estructura desde un organigrama, que es algo que nos representa básicamente cómo está contextualizada la empresa en términos de funciones. Mismo tenemos otro tipo de organigramas, por ahí modelos circulares que se utilizan mucho en la actualidad, donde básicamente es un concepto más de sinergia, más de colaboración, por eso se grafica un poco desde esa conceptualización y se representa como tal. Fíjense que acá tenemos algunos conceptos también de negocio, en el centro la propuesta de valor,
y el cliente. Hoy se habla mucho de esta tendencia, ¿no? De toda la parte de entender el negocio desde la generación del valor, de propósito del negocio, desde la visión de por qué hacemos lo que hacemos, dentro de todo lo que es propuesta de valor. Y obviamente descentralización en el cliente, que es el que nos da de comer y un poco el que paga el sueldo de todos, ¿no? Finalmente el directorio acá como un sponsor en la organización. Y después células que actúan interactuando entre sí, pero con funciones bien definidas. Por ejemplo, la parte de cadena de abastecimiento, supply chain, que básicamente tiene la parte de planificación, toda la parte de ejecución operativa, la parte de fábrica o producción, la parte de oficina técnica que tiene todo el diseño y la ingeniería de diseño por ahí en fábricas que manufacturan, la parte de recursos humanos y administración, que a veces están bastante vinculadas, la parte de franquicias, en el caso de que sea un modelo también que ofrece además de puntos de ventas propios o reventa por algún canal, también franquicias. Es un ejemplo, ¿no? De un modelo organizativo y la parte comercial. Entonces, fíjense que básicamente esta empresa, si uno la mira así, lo que uno conclusiona es, tenemos tres grandes áreas: la parte de planta industrial, la parte comercial, de red comercial, involucrando actividades de marketing y de ventas, y la parte administrativa, que es o de back office, que es la parte de administración y finanzas, y la parte de recursos humanos. Entonces, es como que sintetizamos un poquito y es una forma de representarlo diferente. Así que acá básicamente mencionar diferentes modelos de partida para ver la parte de estructura. Pasando después, bajando un nivel de los organigramas, empezamos a ver roles y responsabilidades. Los organigramas, como les decía, definen funciones, ¿no? Entonces ahora hay que hacer doble clic ahí y entrar a entender roles y responsabilidades. Este es un poco un cuento en donde se refleja muy bien cuando no está nada definido. Yo les decía ejemplos donde hemos ido a empresas que no hay nada definido, ni siquiera organigrama, menos roles y funciones. Entonces, este cuento un poco trae a la gracia un ejemplo en consecuencia, ¿no? Finalmente no había nada definido, cómo termina la historia, alguien reprochó a todos porque en realidad nadie hizo lo que hubiese pedido hacer cualquiera. Básicamente parece algo gracioso y poco común, pero como les digo, ocurre bastante, ¿no? En la vorágine que tenemos hoy en día, muchas veces el no definir roles y responsabilidades finalmente hace que pase la frase final, ¿no? Alguien, todos, nadie, cualquiera, no hay responsabilidad directa sobre las cosas. Una manera que nosotros, bueno, después una frase más también, no hay nada tan inútil como realizar eficientemente aquello que ni siquiera se debiera haber realizado, que es una frase de Peter Drucker, tiene que ver con lo mismo. Les decía, nosotros hemos encontrado algunas herramientas que traemos para el aporte en este esquema, en este bloque de estructura y procesos, que es la matriz RACI. RACI, un poco en sus siglas en inglés, que significa responsable, responsable de hacer, el accountable se llama en inglés, el consultado y el informado, hacen las siglas de RACI. Y básicamente es una matriz muy simple, que un poco, ahí se las grafico acá es un poco cómo es la composición. Lo que nos pide hacer la RACI, cómo se construye, es primero identificar a mano alzada a veces, o en un Excel, una atrás de la otra, todas las actividades que tiene un proceso, ¿no? Es decir, hoy hablábamos del proceso de administración y finanzas. Bueno, agarro ese proceso, lo divido si quieren en la parte administrativa. Bueno, vamos a poner en todas las tareas que se hacen en la administración, desde el punto de vista de cobranzas, de contabilización de facturas, emisión de facturas, pagos, bueno, todo eso, una cosa abajo de la otra, sería el punto 1, ¿no? Identificar las actividades. Después los roles funcionales, es decir, quién los hace, la parte gris que ven acá. Y finalmente asignarle el criterio que veíamos antes, la R, la A, la C o la I, en detrimento de lo que mencionábamos antes. Si es responsable, si es el que hace hacer, si es el consultado o es el informado. Entonces, finalmente, la constitución de esa matriz es una cosa así. Acá les hice un corte porque es muy amplia, pero también después la van a poder ver con detenimiento. Fíjense que tienen el número de actividad, la actividad,
un poco la explicación de la actividad. Lo primero que se pedía era identificar las actividades, después las explicamos brevemente, les asignamos un tiempo, una complejidad alta, media, baja, le detallamos si hay algún procedimiento o documento para hacer la actividad, la frecuencia, si es diaria, semanal, si es una estrategia de rutina, es de mejora o es estratégica, el por qué la hacemos, acá está un poco el concepto de eficiencia, el área que la hace, y después un poco quién la hace, qué función la hace, ¿no? Acá surge el organigrama, la función, y ponemos quién la hace y en qué rol, ¿no? De lo que decíamos antes de RACI. Entonces esto nos permite rápidamente, primero, identificar las actividades claves y asignar roles y funciones, ver si están bien balanceados los roles y funciones. De nada me sirve que tenga un colaborador que tenga 700.000 actividades para hacer en el día y su compañero no tenga ninguna o muy poco, ¿no? Entonces, define muchas cosas, define balance de roles y funciones, define foco, define actividades que no agregan valor, bueno, un montón de cosas. Si logramos ponerle tiempos también a esas actividades, nos va a dimensionar las posiciones, nos va a decir, che, bueno, para esta administración que procesa, no sé, 10.000 facturas por día, yo necesito 2 personas, porque básicamente es un área eficiente, que funciona muy bien, y yo sé que más o menos cada persona procesa 5.000 facturas por día. Entonces, el día que llegue a 50.000 facturas, voy a necesitar 10 personas en el área. ¿Bien? Entonces, la parte de RACI nos permite ver un poco más eso. Otro cascadeo del organigrama para definir función y rol es la parte de perfiles de puesto, que nosotros también estandarizamos y trabajamos en esta herramienta, en este bloque, que tiene que ver con lo anterior. Una vez que traté de definir las tareas, armo el perfil de puesto, que básicamente tiene una descripción general de la responsabilidad, en este caso, fíjense, responsable de planificación, las tareas que tiene que hacer y que tiene que entregar, algo muy importante, que tiene que entregar a nivel diario, a nivel indicador, a nivel reporte, a nivel gestión. Bueno, a ver, una tarea puede ser, no sé, sigo con el mismo ejemplo, procesar 50 facturas por día o 500. Bueno, es una tarea que vamos a poner acá y el entregable va a ser ese, ¿no? Procesar diariamente las facturas, cerrarlas en sistema y el indicador a medir será que no sea menor que 500. Entonces, esa es un poco la tarea, el entregable y el KPI asociado, la medición de un indicador asociado. Entonces, ¿esto qué nos permite? El perfil de puesto, tener un equipo que tiene bien claro lo que tiene que hacer, lo sabe, lo tiene formalizado por escrito, lo hemos capacitado en esto. Esto también puede ser que nosotros tengamos una persona que tiene que desarrollar ciertas tareas, pero por ahí dentro de algunas tareas todavía no está capacitado del todo, está aprendiendo, hay que seguir capacitándolo, hay que generar una nueva capacitación. Entonces el perfil de puesto nos da un poquito dónde estamos parados hoy y hacia dónde tenemos que llegar para cerrar esa brecha, planes de acción, o de mentoreo de una persona que hacía la actividad antes, o su supervisor, o algún plan de capacitación también para que pueda cerrar esa brecha, ¿no? En términos de perfil de puesto. Y después, por último, la parte de, ya entrando un poco recorriendo esa parte, la parte de gestión por procesos, básicamente teniendo en cuenta lo que es la gestión por procesos básicamente, entendida desde un proceso, ¿no? Que, como una secuencia de acciones que se llevan a cabo para un fin determinado. Básicamente el proceso tiene que ver, tenemos que entenderlo con esta representación, que es algo que nosotros le vamos a dar un input o una entrada, vamos a tener un procesamiento de diferentes etapas y va a tener una salida, que puede ser un área interna o un cliente interno, puede ser un cliente externo, bueno, diferentes formas de externalizar finalmente el resultado de ese proceso, ¿no? Cuando hablamos de gestión por procesos, siempre vamos a tener procesos estratégicos, operacionales y de soporte. Entonces, un poco cómo se divide la estrategia, la táctica y la operación en función de los procesos. De eso vamos a hablar también en el webinar que viene, vamos a ver bastante amplitud de información en este ciclo de cómo cascadea la estrategia en los procesos operacionales, así que eso se los dejo un poco para la semana que viene. Y después, cuando tenemos que armar procesos, básicamente como hablábamos, utilizamos este diagrama que es el modelo CIPOC,
que básicamente grafica muy bien lo que decíamos antes, ¿no? ¿Quién provee el proceso? ¿Cuál es la entrada? ¿Cuál es el procesamiento que se realiza? Y cuál es la salida o transformación, ¿no? ¿Y para quién? Básicamente con este diagrama ponemos en blanco y negro un poco el proceso que queremos llevar adelante. Vuelvo al mismo ejemplo. Área administrativa es el proveedor, el ingreso es la entrada de datos en el sistema de una factura, el procesamiento es la contabilización de la factura en sistema, y la salida justamente es el dato cargado, donde yo le doy Enter, y ya queda la factura cerrada en el sistema como una factura recepcionada o pagada. Entonces, finalmente solo recibe el área de pagos a proveedores o el área de contabilidad de la empresa para o contabilizar la plata o pagar al proveedor. Ese sería un ejemplo rápido de cómo se gestiona un proceso. Bueno, vinculado un poco toda la parte de CIPOC a la parte de RACI, que es un poco lo que les mencionaba antes, ¿no? Bueno, diagramas de flujo después en los procesos, que nos permiten ver claramente a veces de manera más gráfica y representativa los procesos, vinculados a lo que es normativa ISO 9000, que vamos a ver. Esto ustedes lo conocerán, si no después lo leen. Son símbolos que permiten ver un poco el paso a paso gráfico de cada proceso. Acá hay un ejemplo. Los triángulos tienen la parte de decisión para decidir si avanza o no en el proceso. Los círculos y los cuadrados tienen que ver con el detalle del proceso en sí mismo y demás, ¿no? Y finalmente, para complementar, la parte del despliegue estratégico, que es un poco importante y es la antesala al webinar que viene. Cualquier negocio, emprendimiento o empresa trabaja en lineamientos estratégicos en un periodo de mediano plazo, a su vez los baja a objetivos, define objetivos a alcanzar durante un periodo de mediano plazo, y después define indicadores mensuales para alcanzar ese mediano plazo, ¿no? Tanto la estrategia como los resultados. Y finalmente, todo lo que es evolución de indicadores en la gestión mensual nos va a disparar frente a los desvíos, planes de acción que se trabajan operativamente a nivel semana, día y demás dentro del mes. Un poco ese es cómo corre el ciclo en un concepto de cascadeo desde la estrategia hasta la acción operativa, ¿no? Así que un poco ahí esa es la parte de estructura y procesos. Y por último, consolidamos todo en un directorio. Básicamente es el círculo, si se acuerdan del modelo 360, donde nosotros vemos un poco toda la parte de las tres patas del modelo en un directorio conformado, donde hay un rol del directorio que básicamente tiene que ver con generar valor para cumplir esa visión que se determina la empresa. Siempre hay que partir de la estrategia, de la visión que tiene la compañía. Cumple el rol de generar todo el valor posible dentro de la gestión de la compañía para alcanzar esa visión, apalancada en una estrategia, como hablábamos antes, que se define para todo lo que es el año o más largo plazo, ¿no? Pero principalmente la mayoría de las compañías trabaja en un plan estratégico dimensionado a nivel anual o por periodos del año, ¿no? Así que ese es un poco la culmine de esto. Y como vamos a hablar también en la próxima, solo comentarles un poco que todo eso que vimos antes, ese modelo, se ve en esa síntesis de las patas, números, propuesta de valor o estrategia y la parte de estructura y procesos en una reunión de directorio que habitualmente seteamos mensual, donde tenemos una agenda de temas que ver, vinculado a todo lo que les comentaba antes. Están definidos los temas y hay un tiempo, obviamente, de reunión para que la reunión sea efectiva. Este es un ejemplo de una agenda donde llevamos a cabo esa reunión de directorio, que básicamente, fíjense que tiene los puntos que les mencionaba, ¿no? Los planes de acción del mes anterior, los indicadores claves del mes vinculados a la estrategia de la compañía, novedades que no sean de rutina, priorización de esas acciones que se van generando frente a los desvíos de los indicadores, y bueno, complementos como puede ser reconocimiento de logros y un poco el esquema de la reunión. Pero básicamente en esta reunión de directorio consolidamos un poco todo el modelo desde una visión 360, ¿no? No me voy a meter mucho más acá porque seguramente después también en los demás webinars tengamos algún espacio, sobre todo en el último que habla de las reuniones efectivas. Vamos a ver seguramente
muchos temas relacionados a esto, ¿no? Así que, en síntesis, ese es un poco el modelo 360, cómo yo puedo ver la compañía desde una visión integral y resumida, desde una manera simple. Les vuelvo a repetir: propuesta de valor, estrategia de la compañía, cómo despliego eso yo de cara al mercado, cómo me diferencio, cómo yo puedo lograr ese umbral mínimo y además diferenciarme de mi competidor, y por eso genero valor y genero negocio, cómo eso calza después en términos de números, en términos económicos, financieros principalmente, y finalmente termina en un patrimonial, como una evaluación de la compañía, y a su vez cómo gestiono toda esa operación a través de estructura y procesos, ¿no? Entonces, ese modelo 360 termina dándome una síntesis de negocio que la consolido después en la gestión de directorio, tomando decisiones importantes sobre un modelo bien concreto y simple, ¿no? Así que hasta ahí un poco era el contenido de la capacitación. Ahora abro, si quieren, un poquito a dudas, consultas. Les agradezco mucho la dinámica de por ahí, que haya sido fluido. Por ahí hay dudas y consultas, así que los dejo, si quieren, para moderar a los chicos de la agencia algún intercambio respecto a esto que vimos, ¿no? Marcelo, bueno, muchas gracias. La verdad que es súper interesantes todos los temas y las herramientas que brindaste en este tiempo. Claro que si alguien tiene una consulta para hacer, hay un tiempito disponible todavía. Igual recordar que toda la capacitación va a estar colgada en nuestra página también, porque creo que eran muchas herramientas muy interesantes, entonces está bueno volver a verlo y que cada organización vaya tomando por ahí la que más ruido le hace o la que más necesita. También ponernos a disposición desde la agencia para cualquier otra consulta que surja en este tiempo, y bueno, y la semana que viene nos volvemos a encontrar el martes a las 14 horas también para la próxima capacitación. Si alguien quiere hacer alguna consulta, bueno, quizás la tengan que volver a refrescar un poco. Y ahí vayan Sergio surgiendo. abrió el micrófono, no sé si quiere. No, abrí solamente para saludar, agradecer, muy interesante, deja mucho para reflexionar, cosas que uno ya sabía, así que mi agradecimiento a todo el grupo y gracias a la gente que está coordinando la capacitación. Gracias a ustedes por acompañarnos y los esperamos el martes que viene para la Con todo próxima gusto. clase. Muy buenas tardes. Bueno, muchas Bueno, gracias a gracias. todos.